Muy buenos días, es un privilegio para mí poder llegar a sus hogares una vez más. Esta es la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Orlando. Sean ustedes muy bienvenidos hoy domingo 19 de diciembre de 2021. En nuestra escuela dominical hemos estado estudiando el tema profecías que apuntan a Jesús. Hoy nos va a corresponder hablar sobre un tema titulado Luz en las tinieblas. El pasaje bíblico lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 9 del versículo 1 al 3 y en Juan capítulo 1 los versículos del 1 al 9. Es lo que nos va a preocupar durante este estudio de hoy. Luz en las tinieblas. Surge una pregunta que ustedes conocen, los hermanos que están viendo el programa conocen, y para los que no lo conocen, la palabra de Dios siempre describe al pecado como falta de luz. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Aquí hay una pequeña explicación de esto. En otras palabras, el pecado original no es una cosa, es la falta de algo, como la oscuridad es falta de luz. No podemos poner un trozo de oscuridad, por ejemplo, en un frasco y meterlo en una casa para verlo bien bajo la luz. La oscuridad no tiene entidad propia, es simplemente la ausencia de luz. Cuando el sol sale, desaparece la oscuridad de la noche. La luz material para nuestros tiempos se hace imprescindible. Mucho se mueve a base de la energía eléctrica que produce la luz. Las fábricas, las clínicas, las casas, en fin, muchas cosas. Pensemos en la luz del testimonio e influencia social, a aquella proyección que cada persona irradia en su entorno. Jesús, hablando de la influencia de Juan el Bautista, por ejemplo, dijo, era una antorcha que alumbraba en Juan 5:35. Por otro lado, la vida del misionero cristiano David Livingstone en África se resume así. Su aporte fue tan significativo que a la fecha su luz no se ha apagado. Entremos entonces a la lección de hoy. ¿Qué nos dice la lección de hoy? La Biblia dice en Isaías 1 al 3, mas no habrá oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo. Son los primeros versículos del capítulo 9 de Isaías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está en angustia. El pueblo, seguidamente más abajo dice, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Ya ahí está indicando la palabra de Dios. ¿A qué nos vamos a referir de aquí en adelante? Los nombres que se hace referencia en el pasaje que leí son Zabulón y Neftalí. Fueron dos de los hijos de Jacob. Lo podemos ver en Génesis capítulo 35, del 23 al 36. Y sus descendientes llegaron a ser dos de las tribus que se instalaron en la hermosa región del norte. Lamentablemente, estas dos tribus estuvieron entre las 10 que abandonaron su fe en Dios y se volvieron hacia el mundo que los rodeaba. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento denunciaron la pecaminosidad y la mundanalidad de estas tribus norteñas
que finalmente fueron vencidas y dispersadas por los asirios. A su vez, ellos trajeron gentiles a Israel y Galilea llegó a ser una población mixta, un lugar oscuro y confuso. El profeta de Galilea más famoso fue Jonás, lo que debe decirnos algo acerca del nivel de compromiso que tenían. Cualquiera que hayan sido los problemas de Galilea, existía una hermosa profecía en Isaías, que aún a la tierra oscura de Zabulón y Neftalí, a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, dice Mateo 4:16. En otras palabras, fue aquí donde la oscuridad era tan grande, donde la gente era considerada ruda, atrasada y tosca, el lugar en que Jesús vivió y ministró a los hombres. Vemos aquí la disposición de Jesús a humillarse a sí mismo en favor de otros. Además, es otro ejemplo de cuán central era el Antiguo Testamento en el ministerio de Jesús. ¿Qué nos enseña ahora el pasaje en Isaías 9, 1 al 3? El contexto para esta profecía se encuentra en 2 de Reyes 15, de los versículos 17 en adelante hasta el capítulo 17, versículo 41, que relata la secuencia de encuentros que Israel, el imperio del norte, recordemos que Israel había sido separado en el reino del sur, Judá, y en el reino del norte, que conservaba el nombre de Israel. Entonces, la secuencia de encuentros que Israel, el imperio del norte, tuvo con los asirios del año 742 al 722 a.C., culminando con la destrucción de su capital, que en ese momento era Samaria, y la deportación de las 10 tribus de Israel, la del reino del norte. En verdad, Amós, Oseas y Miqueas, junto con Isaías, profetizaron acerca de este tiempo trágico en la historia de Israel. La humanidad mora en tinieblas, pero la oscuridad no tiene la última palabra, lo dice el versículo 1 que leímos. Por muy profunda que sea la oscuridad espiritual, el cristiano puede compartir la esperanza. Podemos prometer, mas no habrá siempre oscuridad para la que está en angustia. Y aún más, Dios llenará de gloria el camino. Pero ¿cómo puede ser esto? Isaías declaró: mas no habrá siempre oscuridad para lo que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Esto lo vemos en el versículo 1 que leímos. No cabe duda de que Isaías se estaba refiriendo al asalto de Tiglat-Pileser, pues fue él el primero de los 3 reyes asirios. Luego fueron Salmaneser y después Sargón II, que terminaron con conquistar a Israel. Dios ya ha dado su luz en Cristo Jesús. Al igual que prometía una luz en estos tiempos, ya Dios ha dado su luz en Cristo Jesús. En el versículo 2 lo leímos. Admitimos que las palabras y las buenas intenciones son insuficientes. Cristo es la estrella de la mañana que brilla, lo dice Apocalipsis 22:16. Vamos a leerlo. Apocalipsis 22:16. En Apocalipsis 22:16 leemos: Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la luz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Voy a repetir este versículo. Yo Jesús, son palabras de Jesús, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
Dios ya ha dado su luz en Cristo Jesús, indudablemente. Por esto que Isaías dice, expresa la profecía como ya pasada, el pueblo que andaba en tiniebla. Ahora, si volvemos a lo anterior, dice, Cristo es la estrella de la mañana que brilla, como lo dice Apocalipsis 22:16 que acabo de leer. Libra al pecador arrepentido de la potestad de las tinieblas. Recordemos la pregunta, ¿por qué, verdad, asemejamos las tinieblas con la luz en la palabra de Dios? El que anda en tinieblas anda en pecado, indudablemente. El que anda con Cristo anda en la luz. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Entonces, Cristo es la estrella de la mañana que brilla, libra al pecador arrepentido de la potestad de las tinieblas. En Colosenses 1:13 también lo podemos ver. Vamos a leer Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, Jesús, y trasladado al reino de su amado Hijo. Los que reciben la luz de Cristo andan con gozo y alegría. El versículo 3 de lo que el pasaje que leímos. Al instante que regresa la luz, después de un apagón, las personas sonríen, eso es normal, ¿verdad? Las personas sonríen. El que anda en Cristo anda con el gozo de su salvación. Lo leemos en Juan 16:22, Romanos 14:17, Primera de Pedro 1:8. Luego Isaías expresa la profecía como ya pasada. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Cuando la luz se hace presente, todo es pasado. Cuando Jesús entra en la vida del hombre, todo el resto es pasado. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, dice, luz resplandeció sobre ellos. No debemos pensar que esta profecía se aplica a todos los habitantes de Israel, pues la Biblia revela que las 10 tribus del norte se habían dado a la idolatría, a la religión falsa establecida por Jeroboam, quien fue el que provocó esta división entre el reino del norte y el reino del sur. En Primera de Reyes 12, 25-27, en Segunda de Reyes 3, versículo 3, capítulo 10, 29, capítulo 31 y el capítulo 13:3 podemos leer la historia que nos dará una panorámica de lo que estamos conversando. La deportación era el juicio de Dios. La deportación de estas 10 tribus era el juicio de Dios sobre la apostasía general de Israel. Más bien, Isaías se dirige al remanente fiel en Israel que ve la mano de Dios obrar en todos los acontecimientos. Para el fiel, la última realidad es que la luz resplandece sobre las tinieblas y la sombra de muerte. El Salmo 23 nos habla de eso. El Salmo 39:6 también. Vamos a leer el versículo del Salmo 39:6. El Salmo 39:6 dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién la recogerá. El que no tiene a Dios, ciertamente, como una sombra es el hombre. Falta de luz, caminando en la sombra, caminando a tropezones indudablemente. De repente el profeta deja el pasado y se extiende en su profecía a un día venidero. Isaías dice sobre el futuro, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. La última parte de los 3 versículos leídos. Isaías usa imágenes agrarias y militares para describir la futura restauración. Es decir,
figuras e imágenes con las que el pueblo estaba acostumbrado, las agrarias y las militares. Para Israel la siega o cosecha era la diferencia entre la vida y el hambre. En el futuro de Israel disfrutaría una siega abundante, lo cual sería motivo de gozo. En el futuro no serían víctimas despojadas, como lo eran en este momento. Dios les daría la victoria sobre sus enemigos. No hay duda. Vamos a otra pregunta, para entrar a la segunda parte. ¿En qué área de su vida se siente tentado a caer en la desesperanza en este tiempo? Vivimos en un mundo complicado y difícil, en un mundo lleno de tentaciones, lleno de problemas, lleno de dificultades. ¿En qué área de nuestra vida, en qué área de su vida se siente tentado a caer en la desesperanza en este tiempo? No podemos negarlo. Habrá un momento, habrá alguna circunstancia, habrá algún área de la vida en que realmente uno se siente con la desesperanza en este tiempo que vivimos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 1:1-4? Vamos al Nuevo Testamento. Juan 1:1-4 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La última parte dice, todas las cosas por Él fueron hechas, por Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio de la lectura dice, en el principio era el Verbo, refiriéndose a Jesús. Y el Verbo era con Dios, estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Este Verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La razón más simple del por qué se llama Verbo al Hijo de Dios, a Jesús, parece ser que como nuestras palabras explican nuestras ideas a los demás, así fue enviado el Hijo de Dios para revelar el pensamiento de su Padre al mundo. Lo que dice el evangelista acerca de Cristo prueba que Él es Dios. Afirma su existencia en el comienzo, su coexistencia con el Padre. El Verbo estaba con Dios, todas las cosas fueron hechas por Él y no como instrumento. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Desde el ángel más elevado hasta el gusano más bajo. Esto muestra cuán bien calificado estaba para la obra de nuestra redención y salvación nuestro amado Jesús. La luz de la razón y la vida de los sentidos deriva de Él y depende de Él. Este Verbo eterno, esta luz verdadera resplandece, pero las tinieblas no la comprendieron. Una de las primeras cosas que el apóstol quiso decir con su evangelio es que Jesús era el Verbo, era Dios. Esto era tan importante para Juan que lo quiso mencionar antes que nada, es decir, que aún antes el Señor Jesús estuvo en la tierra hace 2000 años, mucho antes que naciéramos. Él ya era nada menos que Dios mismo. Cristo siempre existió. ¿Qué enseñanza tenemos en esta parte de Juan 1:1-4? La luz de Cristo es eterna porque Él es eterno. La luz creada por el ser humano tiene sus límites. Las baterías se gastan, el foco se funde, etc. Lo mismo sucede con los pensamientos de la humanidad. Lo que primero parece esclarecer la ignorancia con el tiempo es descartado
a favor de nuevos descubrimientos. Si es producto de la mente humana, está sujeto a ser reemplazado por alguna idea futura. Albert Einstein probó esto en el mundo de la ciencia física y Jeff Bezos lo ha probado con el manejo y la venta de mercadería. Pero, ¿qué de la luz que Jesús ofrece para el que ande en la tiniebla del pecado? En la Biblia, Dios se cubre de luz y esplendor. Salmo 104, versículo 2 dice lo siguiente. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Y el anhelo del justo es andar en su luz, en esa luz. El Salmo 43:3 lo expresa muy bien el salmista cuando dice: envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tu morada. Pero ¿cómo podemos tener acceso a la luz inefable de Dios? Para el mundo el verbo era un principio moral, pero Juan identifica al verbo con Cristo. El verbo eterno, así lo califica Juan. Juan usa el verbo era 3 veces, un tiempo imperfecto, estableciendo que Jesús siempre era con Dios y siempre era Dios. La luz es eterna porque Cristo, el verbo, es eterno. Es importante destacar lo siguiente acerca del verbo que es Jesucristo. El verbo estaba en el principio de la existencia de todas las cosas. Se hace referencia a Génesis 1:1, en el principio. Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estaba el verbo con Dios. El verbo no es una de las cosas creadas. El verbo ya existía cuando empezó la creación. El verbo no es una parte del mundo que empezó a existir en un tiempo. El verbo es parte de la eternidad y estaba con Dios antes que empezaran el tiempo y el universo. Para el mundo el verbo era Dios. La forma de comprenderlo es como dos personas íntimamente compenetradas. Se dice que piensan y sienten lo mismo de tal manera que si se conoce a una, es como si se conociera a la otra. Jesucristo está tan íntima y totalmente identificado con Dios en pensamiento, sentimientos y carácter que conociéndole a Él, a Jesús, conocemos perfectamente a Dios. El verbo estaba con Dios, es decir, siempre ha habido la más estrecha unión entre el verbo y Dios. Es decir, siempre ha existido la más íntima unión entre Jesucristo y Dios. Esto quiere decir que nadie nos puede decir cómo es Dios, cuál es la voluntad, cómo son el amor y el corazón y la mente de Dios, sino que Jesucristo. Un ejemplo, si de veras queremos saber lo que una persona piensa, como decía anteriormente, se siente sobre algo y no tenemos acceso a ella, no vamos a alguien que no es más que un conocido lejano suyo o que hace poco que la conoce, sino a uno que sabemos que es su amigo íntimo de muchos años. Ese será capaz de interpretarnos de veras la mente y el corazón de la otra persona. Tenemos una nueva pregunta para entrar a la tercera parte. ¿Qué áreas de su vida todavía afecta el pecado? Estamos hablando de la luz. Luz en las tinieblas. Tiniebla es pecado. La luz es nuestro amado y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué áreas de su vida todavía afecta el pecado? ¿En qué áreas de su vida todavía hay oscuridad?
que necesita de la luz de Cristo. Veamos qué nos dice la próxima parte de la lección. En Juan 1, 5, 9. La luz en las tinieblas resplandece. Cristo en el pecado resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Así lo expresa Juan en los versículos 5 al 9. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No hay duda. La oscuridad es hostil a la luz. La luz brilla en la oscuridad, que por mucho que lo intente no puede extinguirla. El hombre pecador ama la oscuridad y odia la luz, porque la luz descubre demasiadas cosas. La oscuridad representa la esfera natural de todos los que odian el bien. Son las personas que hacen el mal las que temen a la luz. Veamos Juan 3:19. ¿Qué nos dice Juan 3:19? Juan 3:19 leemos, dice lo siguiente. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Repito, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, amaron más el pecado que la luz, que a Cristo, porque sus obras eran malas. Los que tienen algo que esconder aman la oscuridad, indudablemente. Hay algunos pasajes en los que la oscuridad parece representar la ignorancia, especialmente esa ignorancia voluntaria que rechaza la luz de Cristo. Jesús dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en oscuridad. Les dice a sus discípulos que la luz no estará con ellos más que un tiempo, que anden en la luz, porque si no viene la oscuridad y el que anda en oscuridad no sabe a dónde va, indudablemente. Jesús dice que vino con su luz para que los hombres no tuvieran que vivir en la oscuridad. Leamos Juan 12:46. Y el que me ve, ve al que me envió. Perdón, el 46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y esta es un versículo importante indicado por Jesús. Yo la luz, en el versículo 8:12 había dicho, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en oscuridad. Aquí dice, yo la luz, ya había establecido que Él es la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla, para que todo aquel que crea en Cristo no permanezca en pecado, no permanezca en oscuridad, deseando la oscuridad, deseando ocultarse detrás de la oscuridad. Sin Jesús, nadie puede encontrar o ver el camino de salvación. ¿Qué nos enseña entonces el pasaje de Juan 1, 5 al 9? La luz de Cristo vence la oscuridad, dice el versículo 5.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el mundo, la oscuridad y la luz se dice que están en un combate eterno, pero en la Biblia, la luz siempre vence la oscuridad. Dios nos llama a ser guiados por su luz. Juan el Bautista apunta a toda persona a Cristo Jesús. Juan el Bautista fue enviado por Dios por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan predicaba el mismo llamado al arrepentimiento, perdón de pecados y el mensaje de salvación en Jesús. Eso lo dice en Juan capítulo 1, 29. Vamos a leerlo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando presenta Juan a Cristo Jesús. Hay algunos pasajes en los que la oscuridad parece representar, como decía yo, la ignorancia. Y Juan 8:12 pues dice: Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en oscuridad. Y en este Juan, en el capítulo 1, 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita la oscuridad del mundo. La luz de Cristo alumbra a todo hombre, no hay duda. La luz de Cristo alumbra a todo hombre. Cuando Juan dice que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, en Juan 1:9 y Juan 8:12, está acertando la universalidad de su ministerio. La persona que vive en la oscuridad del pecado no puede ver esa realidad, pero si abre su corazón encontrará que no hay nadie que la luz de Cristo no lo pueda llevar al arrepentimiento, al perdón de sus pecados y a la salvación. Cristo vino a este mundo con una misión. Su luz descubre la profundidad de nuestro pecado. Su misión revela el amor de Dios por querer salvarnos. Como conclusión de este estudio, hermanos, en la primera creación fue la tarde y la mañana de un día. Durante los 6 días, lo vemos en Génesis 1:5 hasta el versículo 31. Pero en la nueva creación recibimos la promesa de siempre andar bajo la luz del Señor, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, como dice San Juan, es Santiago en el capítulo 1:17. No hay mudanza. En Cristo no hay mudanza ni sombra de variación. Cristo es la luz del mundo, que combate la oscuridad del pecado. El que está en pecado está en ignorancia, está en la oscuridad de la ignorancia. Cuando ahí alumbra la luz de Cristo, el ser humano se da cuenta de que está en un camino equivocado. Predicamos el Evangelio de Cristo para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Predicamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Dejo una pregunta antes de terminar. ¿Cómo puede la Iglesia, siendo un agente de la luz, beneficiar a la sociedad? Repito la pregunta, ¿cómo puede la Iglesia, siendo un agente de la luz, beneficiar a la sociedad? Cada uno de los hijos de Dios tiene una respuesta para ello. ¿Verdad? Les dejo esa pregunta para su meditación. Esta ha sido la lección de hoy, mis hermanos, que hemos estado estudiando en el día de hoy. La luz de Cristo que resplandece sobre la oscuridad. Ese Cristo Jesús, el cual celebramos el nacimiento. Cada uno de los hijos de Dios celebra y celebrará en estos próximos días el nacimiento de Cristo en sus corazones.
donde la luz de Cristo ha permitido sacar todo pecado y toda maldad de su vida. Quien acepta a Cristo como su Salvador tiene la vida. Quien no tiene a Cristo no tiene la vida. La Biblia es muy concreta en eso. Les invito a investigar sobre ello a quienes no conocen a Cristo para llegar a esa luz maravillosa y vivir en este mundo complicado y difícil bajo la guía bendita de la luz de Cristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Oremos. Gracias, amado Dios, por esta oportunidad de habernos reunido alrededor de tu palabra y de haber entendido que Cristo es la luz del mundo. Él lo declaró: yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en oscuridad, no andará en pecado. Vivirá una vida plena, una vida llena de los beneficios de Dios. Gracias, amado Dios, por el privilegio de ser tus hijos en Cristo Jesús. Gracias por los hermanos que han visto este programa. Gracias por quienes por primera vez lo ven. Sea tu bondad y tu misericordia sobre ellos. Oro en el nombre amado de Cristo, mi Salvador, mi Señor. Amén. Les recuerdo a todos los que están viendo este programa que nuestra iglesia está ubicada en el 7100 de Curry Ford Road, Orlando, Florida, 32822. Nuestro teléfono al cual usted puede llamar cualquier día de la semana, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, es el 407-482-9000. Dios les bendiga gratamente y nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga.